Tenemos en esta situación acá dos cargas puntuales, la cual normalmente le asignamos el valor de Q y Q porque son de igual valor absoluto. En este caso, ambas cargas son negativas, entonces implica que va a existir una repulsión eléctrica porque son de igual signo. Entonces, el objetivo del ejercicio es calcular el valor de cada carga. Ahora, lo primero que empezamos por construir es el esquema vectorial como consecuencia de que estamos trabajando con fuerzas y, por lo tanto, magnitudes vectoriales. Entonces, cargas de igual signo, sabemos que se repelen, existe una repulsión eléctrica, por lo cual vamos a representar de esta forma el vector fuerza que ejerce una carga sobre la otra. Y podemos plantearlo fuerza que ejerce Q sobre Q y vector fuerza que ejerce Q sobre Q. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que las cargas tienen una cierta masa, por lo tanto, como están dentro de un campo gravitatorio, experimentan la fuerza denominada peso, dirección vertical y sentido hacia abajo, por lo cual representamos el peso de cada esferita puntual o carga puntual. Después tenemos lo que sostiene a cada esfera y es el hilo, por lo tanto, el hilo se, se queda tenso y por lo tanto ejerce una fuerza sobre cada esferita oblicua y hacia arriba. Por lo tanto nos queda acá. Nos queda acá el vector tensión. El vector de la fuerza tensión. En un hilo que tiene masa despreciable. Son hilos muy, muy, muy finitos. Entonces ahí nosotros tenemos representado la tensión de un hilo, la tensión del otro hilo, la fuerza de origen gravitatorio, peso, y la fuerza de repulsión eléctrica por ser cargas de igual signo, negativo y negativo. Esta longitud del hilo, esta longitud del hilo es de 19,0 centímetros. Acá tenemos una longitud L, 19,0 centímetros. Y este ángulo es un ángulo recto, por lo tanto, acá tenemos dividido en dos, 45 grados y 45 grados. Nosotros sabemos que para calcular la fuerza que se ejerce en dos cargas puntuales, se recurre a la ley de Coulomb, lo cual plantea que fuerza es igual
fuerza electrostática es igual al producto de la constante eléctrica por el valor de una de las cargas por la otra. La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia, lo cual implica que es directamente proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. Al doble de distancia se tiene 4 veces menor de fuerza de origen electrostática. El valor de la constante la tenemos por acá, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Coulomb cuadrado. Vamos acá, apretaditos. Olvido la constante K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La unidad de fuerza, como sabemos, es el newton. Por lo tanto, se tiene que cancelar en el sistema, como está condicionado el sistema internacional metro cuadrado y, y coulomb cuadrado. Entonces, planteamos que fuerza de origen electrostática queda el producto de la constante Q por Q, un número por sí mismo, que es elevado al cuadrado, sobre la distancia entre las cargas, elevado al cuadrado. Sucede que acá nosotros tenemos el cateto opuesto al ángulo de 45 grados y acá tenemos la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma. Se puede aplicar cuando se tiene un triángulo rectángulo seno, coseno, tangente y o teorema de Pitágoras. El ángulo recto queda por acá. En este caso tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, por lo tanto vamos a utilizar la función seno. La función seno implica sen de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 45 grados va a quedar cateto opuesto que podemos llamar X sobre la hipotenusa que es 0,19 metros. Por lo tanto, X es 0,19 por el seno de 45 grados. Entonces ahí se calcula el valor de X. En este caso, efectuando los cálculos, tenemos que dar 0,13 metros. Esa es la mitad de la distancia, por lo tanto, la distancia de entre las cargas es de 0,26 metros. Por lo cual acá en este caso nos queda que la fuerza de origen electrostático es la fuerza de origen electrostático es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q al cuadrado sobre 0,26 al cuadrado. Podemos, si queremos, acá hacer el cociente entre 9 exponente a la 9 dividido 0,26 al cuadrado.
igual 1,33 por 10 a la 11. 1,33 por 10 a la 11 por Q al cuadrado. Tenemos una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto no tiene solución, por lo tanto hay que encontrar otra ecuación. Tenemos la tensión T, que en este caso se puede descomponer en en sus dos componentes rectangulares, en la cual nos queda en este eje que es el eje y esta otra que es el eje X. Acá lo mismo, la componente de la tensión en el eje y la componente de la tensión en el eje X. Entonces acá tenemos que tensión en y componente de la tensión en X, componente de la tensión en Y, componente de la tensión en X. Se puede hacer una proyección, o se debe hacer una proyección en el cual determina la longitud de las componentes. Y se construye un paralelogramo. Entonces, bien, si acá este ángulo es 45 grados, por alternos internos este también es 45 grados. Si este también es 45 grados, por alternos internos este es 45 grados. Implica que nosotros a este vector acá, a esta componente en el eje X, podemos trasladarla manteniendo constante la dirección y el sentido, también la longitud de la misma, y queda como cateto opuesto al ángulo que estamos determinando acá, queda opuesto a este ángulo. Entonces tenemos la tensión en Y en azul, la tensión en X, el vector de color negro, que es la componente, por lo cual podemos ahora hacer un cálculo aplicando la tangente del ángulo. Entonces nos queda que tangente de 45 grados es opuesto sobre adyacente y el cateto opuesto para nosotros es el módulo de la componente de la tensión en el eje X y el adyacente es la componente de la tensión en el eje Y. Esto que nos permite despejar la tensión, el módulo de la tensión en X, nos queda tensión en Y por la tangente de 45 grados. ¿Qué ventaja trae esto? Tiene la ventaja de que la componente de la tensión en el eje Y se equilibra y posee el mismo módulo con la fuerza gravitatoria. Entonces nosotros podemos plantear que el módulo de la componente de la tensión en Y es igual al módulo del peso y la tensión en Y es igual a 9,81 por 10 a la menos 3. Tenemos que dividir, voy a hacer la equivalencia de kilogramos, ¿no? Porque en el sistema internacional implica que la masa se expresa en kilogramos y nos dieron en gramos. Por lo tanto, se divide entre 1000. Una regla de 3. Por la aceleración gravitatoria, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo cual tenemos tensión en I igual a 9,81 exponente a la menos 3 por 9,8, lo cual nos da
0,096 newton. 0,096 newton. Y ahora acá tenemos la componente de la tensión en el eje Y, que es igual el módulo a la fuerza gravitatoria. Bien, ahora vamos a, ahora vamos a venir a esta ecuación donde la tensión en X es la- el módulo de la componente de la tensión en el eje Y por la tangente de 45 grados. Y acá nosotros calculamos 0,096 newton por la tangente de 45 grados, que nos queda exactamente 88,7. La calculadora tiene que estar en el modo de no puede, puede estar en R, radianes, sistema decimal o sexagesimal, y en este caso la tangente de 45 grados es 1, por lo cual hay que tener cuidado en la calculadora en qué modo está, porque en otros ejercicios se trabaja en radianes y en esto se trabaja en el sistema sexagesimal, por lo cual implica que tiene una D en la pantallita, así que queda 1. Entonces la tensión en X nos da 0,096 newton. ¿Para qué se determina la componente de la tensión en el eje X? Porque cuando se observa en la figura, que no está a escala, por supuesto, ¿no? A nuestra escala quedó de diferente longitud. La componente de la tensión en el eje X equilibra la fuerza eléctrica y se cancela, se anulan los efectos. Por eso permanece estática horizontalmente y también estática verticalmente porque se equilibran las fuerzas verticales. Esta se equilibra con esta, que implica que los sentidos son opuestos, la dirección es igual y los módulos son iguales. Entonces, al sumar estos dos vectores, se implica que por sentidos opuestos resto los módulos y los módulos son iguales. Si se construye a escala, la longitud de ambos vectores debe ser la misma. Entonces ahora, al tener el módulo de la componente en el eje X, tenemos la fuerza, tenemos la fuerza que se ejerce sobre una de las cargas y también sobre la otra. Entonces ahora sustituimos, ¿qué planteamos? En lugar de F, 0,096, 0,096 newton, que es el valor de la componente de la tensión en X, que es igual a la fuerza electrostática en módulo, la repulsión, por, tenemos acá la ecuación, por igual a 1,33 por 10 a la 11